Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, profe. Buen día, buen día. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Profe, yo tenía solo una duda sobre un ejercicio de la tarea, en Ajá. el cual dice conjunto A es igual al conjunto de A, o conjunto que Ajá. tiene adentro A. Se Sí. refiere a que, es que dice que pongamos si es verdadero o falso. Yo me estoy confundiendo mucho. Y está diciendo que si un conjunto es igual a un elemento, pero no sé si eso pide el ejercicio. Es que no entiendo cuál sea el contexto del ejercicio, pues. Pues justo ese, ¿no? ¿Se acuerdan que un conjunto, adentro del conjunto tiene elementos? Estos elementos no tienen, en realidad no le pedimos nada a la naturaleza de estos elementos. Es decir, un conjunto puede tener o contener conjuntos y no pasa nada. Ah, ok. No, sí, lo preguntaba porque no sé si el ejercicio te decía si un conjunto es igual a un elemento. Entonces, pues ahí. Ah, sí, no. No, pues digo, eso no lo pregunta, ¿no? Más bien pregunta que si el conjunto A es igual al conjunto que tiene el conjunto A, Sí, sí, ¿no? por eso es que no sabía como cuál era el contexto del ejercicio. Pero Ok, ya, con lo que me dijo ya. Gracias. quedó claro, ¿no? Sí, sí, sí. Va. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, duda? Profe, bueno, llegué un poquito tarde y no me enteré bien, pero eso, por ejemplo, se puede resolver con el axioma, ¿no? Con los axiomas. Sí. Ujú. Ah, ok. Sí. Sí. Muy bien. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Entonces, nos habíamos quedado en una proposición, ¿no? Creo que la terminamos, ¿no? Era esta de cuando dos funciones eran iguales, ¿se acuerdan? Y al final llegamos que deberían tener el mismo dominio y y en la misma regla de correspondencia, ¿no? Bueno, f de x debería ser igual a g de x para todo x en el dominio de f, ¿cierto? Y eso era sí y solo sí. Después viene una definición que se las anoto y es como lo vamos a estar más lenguaje, ¿no? Porque acuérdense, el lenguaje es importante porque justo es lo que estamos intentando aprender, ¿no? El lenguaje aquí que es el que se va a utilizar en el resto del curso y sobre todo la carrera. Entonces tenemos una función, definición. Tenemos una función tenemos A y B conjuntos. Inciso A. Vamos a decir que f es una función desde A desde A si el dominio de f se queda contenido en A. ¿Sale? Inciso B. F es una función en A si el dominio coincide. Si el dominio de F es igual al conjunto A. ¿Vale? F es una función A hacia B, ese es el C,
hacia B, si el rango de F queda contenido en B. Y esta es la importante, bueno, entre todas yo creo que esta es la más importante. El inciso D, decimos que la restricción de la función f a es la función y se denota así, f restringido a, ¿vale? Es como una f seguida de una rayita larga y después como subíndice de esa rayita un a, van a ser igual del conjunto de todas las parejas a, b que están en f, ¿vale? Tal es que a está en a. ¿Vale? Aquí hay un comentario extra. Si G es una restricción de F, entonces también a F le vamos a llamar una extensión de G. Si G es una restricción de F para alguna, ahorita vamos a ver ejemplos para algún conjunto A, de esto del dominio de F, a F también se le llama extensión de G. Voy a ponerlo aquí para que se alcance a ver. ¿Vale? Extensión de G. Yo creo que lo pongo hasta acá. Extensión de G. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a entender estas definiciones, pero bueno, vamos a intentarlas ver con ejemplos. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién podría ser que me diera un ejemplo de esto? Es decir, me tienen que dar una función cuyo dominio se quede contenido en algún conjunto. Me tienen que dar un conjunto A, una función, y decirme todo esto, ¿no? Y decirme, ah, sí, claro, esta función va desde los naturales, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo? Profe, perdón, ¿qué dice en la esquina? Se le llama extensión de G. Esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Extensión de G. O sea, si G resultaba ser una restricción, entonces también lo podemos leer al revés, ¿no? F es una extensión de G. Si G es restricción, es porque F es una extensión. Ese lenguaje es muy, muy usado en muchos lados. Perdón, profe. Al final de la definición del conjunto, de ahí arribita, ¿dice A mayúscula es elemento de A mayúscula? ¿O qué dice ahí? No alcanzo a ver muy A bien. mayúscula es elemento de A mayúscula. ¿En el negro, en el blanco? Creo que se llama F con restricción A o algo así. El conjunto que está definido como a la mitad del pizarrón. ¿El pizarrón blanco? Sí, sí. ¿Este? Ese mero. Okay. Esa parte de ahí. Entonces, esto A está en A. A mayúscula. Sí, ¿O es una? A Ok. minúscula está en A mayúscula. Ok, ok. Gracias. ¿Sale? Muy bien. Entonces, digo, posiblemente no tenga que dar ejemplos. Nos vamos a tardar mucho tiempo. Entonces, estas son las definiciones y ya conforme vayamos avanzando y dando, pues ya les voy a ir recordando este tipo de definiciones. ¿Vale? Digo, para no
no dar ejemplos en cada definición. A veces no es tan importante. Profe, una Bien, pregunta. ¿Cómo sí, se llama ese símbolo raro? Es que no sé qué sea. El que no es sé. F guión, bueno, F palito A. Ah, ¿esto? Ah, sí, ¿cómo se llama? Pues no tiene nombre, pero Hola. se lee F restringido a. Ah, es restringido. Ok. Gracias. Sí. Si el palito no sé si tenga un nombre, rayita, pero no tiene un nombre así como tal, o bueno, al menos no lo recuerdo en este momento, tenga un nombre, pero se lee así, es F restringido a A, sale en este contexto. Que ese palito en algunos lados se va a utilizar como evaluación, entonces depende del contexto en el que esté para lo cual significa, ¿no? Yo creo por eso una de las cosas es que no tiene nombre, porque significa varias cosas en diferentes contextos. Lo verán después, ¿no? Si se acuerdan de su curso de integral de la prepa, también utilizaban una rayita así, ¿no? Para decir que la función se evaluaba en algunos lados. ¿Vale? Entonces, por eso ya no creo que tenga nombre. Digo, no lo sé. Bien. Entonces, aquí una parte importante es la siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros definimos una función y en una relación definimos una cosa que era una relación inversa? ¿Recuerdan cuál es la relación inversa? Sí, Un profe. elemento en Y debe estar en X. Entonces, si teníamos una relación R una relación, definíamos R a la menos 1, que también era una relación como Los elementos pertenecientes. La relación al, no, del dominio de R, ¿no? Y, X, ¿eh? No, ajá, sí, una pareja. tales que, ¿Podría ser X, Y están en la relación? exacto, ¿no? Teníamos una relación, definíamos esta relación que se llamaba relación inversa, ¿no? La primera cosa que nos vamos a preguntar, si tengo una función, si f es función, ¿qué necesito para que la relación inversa asociada a esta relación, ¿vale? Porque f en particular es una relación. Entonces esto está bien definido, ¿no? Siempre, en sentido de la relación inversa, que se denota así, como f a la menos 1, es la misma notación. Por el momento, esta no sé que sea 1 o sea función. La pregunta es, ¿cuándo esta es función? ¿Qué necesita cumplir f para que f a la menos 1 sea función? Una O en general relación. decimos, siempre es función. Una relación ¿Qué? Una relación que... de uno o más conjuntos, ¿no? ¿A qué te refieres con Tendría eso? que, No tendría tendría que, que ser biyectiva. Pues no sé, ¿qué es eso? ¿Qué es biyectiva? Ningún elemento fuera. Uy, alguien habló, pero no se entendió. Pero, o sea, para poder hacer como la inversa de una función, del rango de la función, o sea, ahora de ese rango solamente podría emparejarse con uno cuando la inviertes. Ajá. Sí, sí. Entonces, a ver,
Aquí la primera afirmación que nos estamos como vislumbrando es que no cualquier función, la relación inversa asociada a esa función va a ser función, ¿no? Sería la primera cosa que tendremos que ver. ¿Cuál se les ocurre, así rápido, qué función se les ocurre cuya relación inversa no es función? La más sencilla que se les ocurre. La función identidad. No, esa sí va a resultar ser función, la relación inversa. ¿De qué Una se más trata? simple. X al cuadrado. Está todavía muy complicado. Ese es un buen ejemplo, pero está muy complicado. F de X. Ajá, igual a qué. Si dices nada más f de x, entonces pues prácticamente no estás diciendo una función, simplemente estás diciendo f de x, pero para decirme qué es una función, tienes que decirme dónde están los x, o sea, cuál es el dominio, y cuál es la regla de correspondencia, y entonces ya con base a eso, yo sí ya puedo definir una función, ¿no? Como una pareja ordenada, cuyo primer elemento está en el dominio, segundo elemento está en donde deba caer, y la regla de correspondencia es esa, pero si nada más dices f de x, pues eso no es una función. ¿Sí? ¿Te entiendes? Estamos diciendo que una función que vaya pero no vuelva, algo así. Que vaya pero no vuelva. ¿En qué sentido dices que vaya pero que no vuelva? Sí, o sea, sabemos que si una función, o sea, es función, es porque tiene una relación de 1 a 1, ¿no? Mínimo. Ujú. Entonces, si no es función, significa que no hay ningún elemento que choque con el otro conjunto, ¿no? O sea, no hay una relación 1 a 1. Y entonces lo que Ok. queremos es sacar una función que no vaya de 1 a 1. No, más bien Mm, queremos una función que no tome todo el rango, o más bien como una función donde tengas un x, y, pero luego también tengas un x sub 1 y te dé el mismo y, esa no podría tener inversa. ok. Entonces, aquí digamos, ya están eh, pensando en lo que yo pensaba decir casi al final de la clase, ¿no? Pero bueno, está bien. La idea es la siguiente, ¿vale? Les voy a dar una función, la más sencilla, cuya relación inversa no es función. Nosotros habíamos visto que si teníamos un conjunto X y hacíamos producto cruz con un conjunto que tenía solamente un elemento, esta se llamaba función constante. ¿Sí o no? Suponte que en X hay más de dos elementos, ¿no? X es un conjunto con más de dos elementos, con dos o más elementos. Esa función es una función constante y nosotros ya vimos que esto es en efecto una función constante. ¿Todos de acuerdo? Sí. O sea, ya vimos que es función. ¿Quién es la relación inversa? Y también la calculamos. Es el conjunto de cruz X, ¿no? Exacto, ¿no? B cruz X. Y esto no es función. ¿Cierto? Ese no es función porque, bueno, aquí solamente hay un elemento. Pero este elemento está en la primera entrada de un montón, ¿no? Porque al menos aquí hay dos elementos, les dije, ¿no? Entonces en todos los elementos que hay, B funciona como primer elemento y aquí hay al menos dos elementos distintos. Entonces voy a tener esas dos parejas que hacen que la relación esa no sea función.
Bien, entonces, la idea o lo que están ustedes proponiendo desde el principio, que digo, estaría bien que yo llegara y pusiera ahí la definición de uno a uno, que todo el mundo es la que anda proponiendo, pues, pues acabaría de revelar el truco, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo definir una función? Pues justo porque alguien ya mencionó ahí, ¿no? Para que sea función, necesito que en este caso, que todo elemento que funcionaba como segunda entrada en la relación o en la función, todo elemento que funcionaba en la primera, de segunda entrada, en la función inversa o en la relación inversa más bien, en la relación inversa va a funcionar como primera entrada. Y entonces necesito, pues como, digamos, como intuitivamente necesito que esa segunda entrada solamente tuviera como compañero en la primera entrada un único elemento. Aquí tenemos esta que es como esa segunda entrada, tiene como compañero de primer elemento un montón, ¿no? Tantos como elementos en X. Entonces eso me evitaba que fuera función. ¿Qué necesito? Pues que cada elemento que funciona de segunda entrada en mi función, pues solamente venga de uno, para que al momento cuando yo haga la relación inversa, pues este elemento que antes funcionaba del segundo elemento, que ahora funciona como primer elemento, solamente tenga como imagen un solo elemento. ¿Entiende? Sí, profe. Ok. Y eso es justamente lo que nos va a dar la definición uno a uno. Definición. ¿Sale? Esta pues se llama uno a uno en algunos lados. En algunos otros lados le llaman inyectiva. ¿Sale? De esas dos maneras nos las vamos a encontrar en prácticamente todos lados, ¿no? Como función 1-1 o como función inyectiva. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, una función f es, ¿cuál les gusta más que utilicemos en el curso? ¿1 a 1 o inyectiva? Inyectiva. Inyectiva. Sale. Una función f es inyectiva. Sí. Déjenme ponerlo justo como viene aquí para que no. Ajá. Hay varias formas de escribir inyectividad. Luego les platico las varias formas que hay. Si para cada x que está en el dominio de la función, ¿sale? Para cada x en el dominio de la función y tengo dos, a ver, pone como xy o como nada más x. Toman dos elementos. Si para cada x, le voy a poner mejor a, b. Si para cualesquiera dos elementos en el dominio, entonces f de a es distinto de f de b. ¿Sale? Esa es la cosa. Si cada vez que yo tomo dos elementos, aquí me falta decir que son distintos, ¿no? A distinto de B. Entonces, las imágenes f de A y f de B son distintas. Eso lo vamos a entender como inyectivo. ¿Vale? Y es justo lo que decíamos hace rato. Si yo tengo una imagen aquí en el rango, entonces esta solamente puede venir de un solo elemento. ¿Sale? ¿Hay preguntas?
Profe, disculpe, yo sí tengo una pequeña pregunta. Sí, sí. La relación inversa de X cruz B, conjunto B, no es función porque el conjunto B solo tiene un elemento, ¿verdad? O sea, la primera entrada solo tiene un elemento. Sí. Y aquí hay al menos dos, ¿no? Yo les dije, al menos aquí hay dos distintas. ¿Vale? Entonces, Ok. lo que yo estoy suponiendo ahí es que al menos en X cruz B tengo estos dos elementos. Digamos, como le estoy llamando X, al menos tengo X1, B, y tengo X2, B. O sea, al menos tengo dos elementos, X1 distinto de X2. Esto se queda contenido pues en X cruz B. ¿Ah? Estos dos. X1 es distinto de X2. Al menos ese está ahí. Y por lo tanto, este B, X1, B, X2, este también es un subconjunto del de abajo, que le llamé, bueno, que es B cruz X. ¿Vale? Y entonces aquí está mi contraejemplo. Tengo dos parejas que tienen mismo primer elemento, pero cuyo segundo elemento es distinto. Entonces esta no es función. Esta. ¿No? Basta con exhibir un elemento que cumpla que no cumpla la definición de función. ¿Vale? Por eso les pedía fuertemente que el X lo pensaran con más de dos elementos, ¿no? Menos dos elementos distintos. ¿Sí? Profe, y si X contuviera solo un elemento, sí sería función, ¿no? Sí, si tuviera también un elemento sería función, porque en realidad nada más tendría una pareja ordenada y la única pareja ordenada la puedo cambiar. Porque si nada más tengo una pareja ordenada, pues entonces va a ser inyectiva. No, ok. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí es donde vamos a empezar ¿no? Vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Vale? Y aquí es donde muchos de ustedes van a levantar una ceja, pero van a confundirse un poco con la clase de la prepa. Proposición. Proposición. Una función f es invertible, y ahorita les vamos a ponernos de acuerdo qué es invertible. Esto es, como que no se ve. Tampoco se ve. Esto es f a la menos 1 es función. ¿Vale? Invertible lo vamos a entender como esto. Una función es invertible si f a la menos 1, es decir, la relación inversa, es función. ¿Vale? Entonces una función es invertible si y solo si f es inyectiva. Y aquí es donde todo el mundo debería de levantar una ceja y decir, ¿qué? A ver, espérame. ¿Por qué digo que todo el mundo? Porque hace rato ya me dijeron, ¿no? Que para que una función sea invertible, necesitaban que fuera biyectiva, ¿no? Lo que eso sea que signifique. Y aquí yo le estoy diciendo que basta con que sea inyectiva. Y la respuesta es sí, pero tranquilos. Fíjense, a nosotros no nos van a interesar este tipo de funciones. Es decir, no nos van a interesar estas funciones que solamente van a ser inyectivas. O sea, para que la inversa o la relación inversa en efecto sea función, es ahí hasta donde vamos, necesitamos solamente que sea inyectiva. Pero en el caso en el que nosotros nos va a interesar una función invertible o una función que sea invertible, necesitamos lo que decían hace rato. Necesitamos que todo el rango esté ocupado, ¿no? Que la relación inversa, en efecto, relacione todo el rango con
con los elementos del dominio. Y ahí es donde vamos a utilizar la biyectividad, que más adelante la vamos a revisar. Pero en el estricto sentido, para que la relación inversa sea función, únicamente necesito que la función sea 1-1 o inyectiva, ¿vale? Es una de las principales cosas que tenemos que diferenciar. ¿Existe la relación inversa? Sí, porque es una relación. Además, la relación inversa es función, sí, cuando es inyectiva. Pero ahora, en el sentido que la vamos a estar utilizando, es algo que la vamos a complementar con la composición, que es ahí donde ya necesitamos a fuerzas que la función en efecto sea invertible, sea biyectiva, sea sobreyectiva, ¿vale? Entonces, ya que dejé en clara esa ceja levantada de incredulidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta prueba, después seguimos definiendo sobreyectividad y vemos justo entonces para qué nos sirve la sobreyectividad y por qué son las funciones que nos van a interesar. Prueba. ¿Quién me dice cómo hacemos la prueba? Es un sí, solo sí, ¿no? ¿Cuál quieren hacer primero? Aquí debe decir invertible, ¿eh? ¿Quién sabe qué dice ahí? Profe, siempre cuando nos vayamos a referir invertible es función inversa. No. F es invertible significa que la relación inversa es función. ¿Sí? Okay. Ahora, más adelante vamos a ver que en efecto, que sea invertible en nuestro contexto o en el contexto más general, que es el que se utiliza, invertible es que exista la función inversa. Y que exista la función inversa es justamente que lo que antes era el dominio se convierte en el rango y lo que antes era el rango se convierte en el dominio. Esa va a ser nuestra función inversa. ¿Sale? Que esa es la que le vamos a estar llamando función inversa. ¿Bien? Aquí solamente pedimos que esta relación sea función, nada más. No estamos por el momento pidiendo que llene todo el rango, que sea sobreyectiva y que la composición sea la identidad. Eso ya es más adelante. Poquitín, o sea, unos 20 minutos. ¿Sale? Vamos a la prueba esta. ¿Sale? ¿Qué quieren probar? ¿Qué es inyectivo? Entonces implica que es invertible, en este sentido, o que es invertible, implica que es inyectiva. ¿Cuál quieren hacer? Yo digo que la inyectiva, pero no sé mis compañeros. Yo también digo ¿Qué es que inyectiva? primero empecemos con es inyectiva y con ello invertible. Así. ¿Sale? Sale. Entonces, así. Estamos suponiendo que F es inyectiva. Tenemos que probar que F a la menos 1 es función. ¿Sale? Entonces, como F a la menos 1 es función, ¿qué tenemos que probar? Que hay un elemento en X que va en Y, pero nunca se repite. ¿O cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Cómo probamos que algo era función? Pues esta ya es relación. O sea, ya eso no hay que probar nada, ¿no? La relación inversa, en efecto, es una relación. ¿Vale? Pues, pero ahora, queremos probar que sea función. ¿Cómo probamos que es función? tomamos dos parejas, ¿no? Ajá. Ordenadas. Exacto. Con, por ejemplo, Sí. X, Y y que es 1, Y y probamos que eso solo pasa si X es igual a X sub 1. Ujú. Tenemos X, así como dice, ¿no? X, Y otra pareja que se llama A, B. Esos dos elementos en F a la menos 1. ¿Sale? Tal que la primera entrada es la misma, ¿no? X, X es igual a A. Esta es la condición importante, ¿no? Tomo dos parejas, pero cuyo primer elemento sea la misma. ¿Sí? Acuérdate que están en F a la menos 1. ¿Cierto? Sí. Luego, entonces,
¿Qué implica que estén en F a la menos 1? ¿Quién es el que están en F? Los inversos, ¿no? Y, X y B, ¿Quiénes son los B. inversos? Ajá. La pareja ordenada Entonces, de... Ajá. Y, X y B, A están en F, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuánto falta? Ah, muy buen tiempo. ¿Sale? Entonces tenemos eso. Y luego, BX era igual a A, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, X es igual a A. tal que Y sea igual que B, ¿no? ¿Eso por qué? Debe salir de acá. ¿Sale? Justo debe salir de aquí abajo. Y aquí es donde conviene que veamos otra de esas famosísimas propiedades que regularmente se llaman, creo que le dicen contrapositiva. ¿Sale? Si tenemos una propiedad P, entonces Q, eso es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. ¿Sale? No Q, entonces no P. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Vale? Entonces esa se llama contrapositiva. Y aquí en medio, este es un símbolo de 3 rayitas igual, ¿no? Que se llama, mira, ese no que va a aparecer ahí es el de la cámara. Ahí está. No es un no, es el no de la cámara, ¿no? Aquí no corren. Entonces, ¿qué significa esto? Una función es inyectiva, dice que para cualesquiera dos elementos distintos, entonces sus imágenes son distintas. ¿Cuál es la negación de que sean distintas? Que sean Sean iguales. Que sean iguales, ¿no? Entonces, si dos, ¿no? Estaría como acá. Si dos elementos segundos, que son imágenes, ¿no? F de A es igual a F de B, si X es igual a A, entonces, esto es negar esto, ¿no? ¿Y cuál es la negación de esto? A es igual. A igual a B, ¿no? Entonces, pues ya acabé, ¿no? Simplemente es convencerse de que eso en efecto es la contrapositiva. La contrapositiva de esta, que es justo por eso quería ver el libro para ver cuál utilizaban, ellos utilizan esta, pero esta es lógicamente equivalente a que F de B igual a F de A, entonces A es igual a B. ¿Sale? Este es también otra que se utiliza mucho para inyectividad. Entonces, nosotros como tenemos X igual a A, que son las segundas entradas de la función, y como la función es inyectiva, pues entonces implica que las primeras entradas son iguales. ¿Vale? Entonces borro esto y ya nada más me la creé, ¿no? Ya está todo, ya estaba todo aquí. Entonces, esto es igual a esto, como F. Ya se va a acabar el tiempo. Es inyectiva. Entonces, Y es igual a B. Que es justo lo que queríamos probar. Y es igual a B y por tanto, F a la menos 1 es función.